Buenas tardes a todos, mi nombre es Jorge Luis Guajardo Chávez, actualmente estudio el cuarto semestre en la licenciatura de Contaduría Pública y Finanzas y hoy traemos la conferencia de A ella le encanta la gasolina, la mafia del poder. Antes que nada voy a dar un breve preámbulo sobre qué es el huachicol y dónde inició. Bueno, esta es una problemática que aqueja a México desde el sexenio de Felipe Calderón y se incrementó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Afecta a los estados costeros Veracruz, Tamaulipas y a los estados del centro del país, Hidalgo, Guanajuato y el Estado de México. Y los centros de consumo son el Estado de México y Querétaro, según el diario El País. El huachicol no es solo un problema que aqueja a México de corrupción y todo eso, sino que también trae muerte a las familias mexicanas, lo cual se comprobó en Tlahuelilpan al dejar 131 muertos y más de 76 heridos. El impacto social internacional. Como punto número 1 tenemos muertos y heridos, como los ya mencionados en Tlahuelilpan, en Guanajuato durante el año 2018, donde sacaron de sus casas a 2.000 personas intoxicadas por los gases de hidrocarburos. En Puebla durante el año 2010, cuando ocurrió una explosión que cobró la vida de más de 29 personas. El punto número 2, como el crecimiento de bandas delictivas. La gente se une a estas bandas como los Zetas para ganar dinero y exportar estos hidrocarburos de manera ilícita. En el ámbito de corrupción podemos ver que directivos de Pemex como León Travitz están siendo procesados por el robo de hidrocarburos y por haber comprado un software de espionaje por 1.1 millones de dólares. Punto número 4. Daños medioambientales en el agua y en el aire que consumimos y respiramos. La relación con Estados Unidos bastante dañada, ya que los Zetas exportan estos hidrocarburos y el gobierno de Estados Unidos pierde la fe en México. Ahora bien, el plan de acción. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Del lado izquierdo podemos ver que el gobierno ha estado implementando carpetas de investigación para los presuntos ladrones de hidrocarburos de Pemex. También implementó cerrar parcialmente varios ductos y compró 500 camiones para transportar combustible en vez de utilizar los ductos. Las posibles soluciones que podría ofrecer serían dotar a las autoridades policíacas y militares de recursos para detectar y detener a los criminales. Y bueno, en el ámbito medioambiental, en conjunto con las secretarías, agencias, procuradurías y su gabinete, deben tener como objetivo trabajar de manera visionaria y no reactiva como las administraciones pasadas. Otra posible solución son las licitaciones por parte de las empresas ferrocarrileras en el sector privado que garanticen un mejor precio y más seguridad para el combustible. Se ha especulado mucho acerca de si esta fue la mejor solución para postergar este tipo de problemas, ya que se generaron grandes consecuencias en el mismo, tales como una gran especulación y escepticismo en parte de la sociedad por ver qué pasaría después, si se cerrarían completamente los ductos o qué sería con la misma gasolina. De la misma manera se hicieron compras de emergencia por parte de la sociedad para de alguna manera no quedarse sin gasolina, y de alguna manera se estaba quitando todo el combustible que había en el país. Asimismo se generó un desorden vial, ya que hubo grandes filas de gasolina alrededor del país y la gente perdía mucho tiempo al hacer todas sus actividades que necesitaban. De igual manera se proporcionaba a la compra ilícita del mismo combustible, ya que la gente quería comprar de manera externa para que fuera de alguna manera más barata y no tuviera que gastar todo el tiempo en las filas. Lo que mostramos es el modernizar el sistema de control volumétrico de Pemex. Esto se refiere a cerrar las válvulas de manera satelital cuando se perciban fallas en el mismo o cuando haya adulteraciones en la misma gasolina. Este tipo de solución se ha implementado en otros países y se ha logrado una mejoría en cuanto al robo o la misma adulteración en el mismo sistema de combustible. Es el sistema para la detección de fugas y tomas clandestinas en ductos de transporte de gas y líquidos. Un grupo de científicos de diversas instituciones en México desarrolló un sistema para detectar fugas
y tomas clandestinas en ductos petroleros de transporte terrestre en tiempo real. El proyecto estuvo a cargo del Instituto Mexicano de Petróleo y del Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada. Las medidas que se podrían haber implementado son el modernizar el sistema de control volumétrico de Pemex, la utilización de marcadores en la gasolina y el sistema para la detección de fugas y tomas clandestinas en ductos de transporte de gas y líquidos. Ahora vamos a hablar del impacto económico que esto tiene en nuestro país. Expertos en temas energéticos han señalado que existen tecnologías innovadoras y accesibles para poder combatir el robo de combustible, tales como lo son los vehículos aéreos no tripulados o marcadores de gasolina, que funcionan mediante geolocalización. Sin embargo, esta práctica de robo de combustible al país le cuesta 60 millones de pesos anuales, y si a eso le unamos todas las técnicas para combatirlo, como mencionamos anteriormente, como vehículos aéreos no tripulados o los marcadores, esas cifras llegarían incluso a los 100 millones de pesos anuales. Hablando sobre el plan de acción de combatir el robo de combustible, existen los marcadores de gasolina. El vicepresidente de la ONEXPO, Fernando González Piña, señaló que existe una tecnología de trazadores o marcadores que consiste en moléculas que se adhieren a la gasolina y permiten rastrear de cierta manera o incluso deducir si el combustible que llegó al consumidor final ha sido adulterado. En la siguiente gráfica, la gráfica gris, podemos observar cómo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta suma se multiplicó exponencialmente, casi 20 veces, sumando los 40,000 millones de pesos. Ahora, esta cifra tiene un impacto bastante grande en la economía mexicana. Esta suma se podría añadir a los programas de salud, de educación o cualquier otro programa que beneficie a la población mexicana. No solamente el robo de combustible tiene consecuencias económicas, pero también sociales. Como podemos observar aquí, este es el Twitter de Trump, y cito: "We need the wall for the safety and security of our country. We need the wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico. Now already the #1 most dangerous country in the world. If there's no wall, there is no deal." Ese fue el 18 de enero del 2018. En este entonces se hizo un censo para identificar las naciones con la mayor tasa de homicidios en el mundo. Entonces, esta actividad ilícita del robo de combustible añade a esta cifra de homicidios, porque no solamente se trata de sobornos, de amenazas o de corrupción. Esta actividad también toma vidas, ya sea entre grupos rivales que buscan el producto o a la hora de asaltar estas pipas, ya sea en carretera o en pueblos, para tomar el hidrocarburo. Obviamente, esto repercute en nuestra imagen internacional, con embajadas dando advertencias a sus ciudadanos y dándoles precauciones y recomendando no visitar nuestra nación. Como podemos observar, Donald Trump dice que necesitan el muro para la seguridad de Estados Unidos. Necesitan el muro para detener el flujo de drogas proveniente de México. Después de eso dice que es catalogada como la nación número 1, la más peligrosa del mundo. En conclusión, pudimos observar las diferentes opiniones de nuestros expertos y también las estrategias que han tomado los diversos países para combatir este crimen. Y bueno, estas estrategias las podría implementar el gabinete de Andrés Manuel para combatirlo y así ahorrarnos miles de millones de pesos. Y si vemos, esto no es noticia nueva, se lleva dando desde el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y simplemente explotó porque se fueron las cabezas del poder en Pemex y así más gente entró al robo de combustibles y esto genera más pérdidas para Pemex. Lo que hizo el gabinete de Andrés Manuel fue una buena alternativa
porque le cerró los ductos a los que los ordeñaban y así lo controló. Pero el problema fue de que hay directivos en Pemex que, por ejemplo, en Tlahuelilpan no hicieron caso, no cerraron los ductos porque sabían que se ordeñaban y por eso pasó esa masacre. Muchas gracias por su atención y espero tengan un buen día. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Quiénes son las fuentes para darme esta información? Bien, pues las fuentes las puedes encontrar en diarios como El País, Animal Político y el diario Expansión. También estos artículos fueron escritos por expertos en el tema, como el abogado Thomas E. Heather, que está llevando lo del robo de combustible en Pemex. También podemos tomar fe de estas fuentes por la licenciada en Relaciones Internacionales y consultora de seguridad del gobierno actual, Paz Mancera. Ok, gracias. ¿Ahora tienen alguna pregunta? Sí, si un país ajeno a México no tuviera estas tecnologías accesibles e innovadoras de las que tú hablas, ¿cómo combatirían ellos el huachicol? Pues muy sencillo, o sea, incluso podrían aplicar las medidas que inicialmente se aplicaron a finales del año pasado, o sea, 2018, que es transportarla de diferente manera. Aquí en México la gasolina llegaba directo a las gasolineras mediante ductos. Sin embargo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó con este combate al huachicol, cerró varios de esos ductos y empezó a transportarlas por medio de camiones. No es muy recomendable debido a que, bueno, se requiere de una organización muy buena para evitar que la gasolina llegue tarde o que incluso se roben esos camiones. Sin embargo, es una alternativa factible en caso de que no tengas acceso a estas tecnologías. ¿Crees que todo el desorden vial y la compra ilícita haya sido culpa del presidente o de la sociedad? Hay que tomar en cuenta que este tipo de solución fue implementada por el mismo gobierno, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y fue una decisión muy rápida y muy drástica. Así que de esta manera creo que sí fue en parte culpa del gobierno, ya que pudo haber tomado otras alternativas, pero de la misma manera la sociedad no tenía que haber actuado de esta manera, o tendría que haber implementado acciones más conforme a lo que van a la sociedad y de una manera más tranquila.